La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que este es el espacio en donde tratamos de mostrarle, ¿no?, ese panorama de los maquiavelitos, que son asesores de políticos, de gobernantes, de empresas, ¿no?, que administran la opinión pública. Y es una tarea fascinante. Y justamente en el programa pasado, si usted no lo vio, usted sabe que se puede meter en YouTube y repasarlo. Tuvimos una entrevista con el asesor español Antonio Sola, que es un hombre, bueno, que trabajó para Sergio Massa en las últimas elecciones, pero que viene asesorando a un montón de líderes, ayudó a llegar a la presidencia a unos cuantos, ahí a Mariano Rajoy en España, a Felipe Calderón en México, Juan Manuel Santos en Colombia, y fue muy crítico de la comunicación o de algunos aspectos de la comunicación del gobierno de Mauricio Macri. Y venía justamente de la Casa Rosada y, bueno, contó un poco lo que les dijo, lo que les recomendó para que mejoren la comunicación. Ahora, comentamos que muchos de sus consejos se contraponen totalmente a los consejos que sigue Mauricio Macri, de Jaime Durán Barba, el ecuatoriano, con el que habíamos hablado hace un par de meses, y queríamos abordar uno de los aspectos, de los muchos aspectos, le hago una síntesis. Antonio Sola pidió más Macri, más presencia de Macri en una situación de crisis. Recomendó que se haga más foco en el pasado, en qué heredó el gobierno de Mauricio Macri, cuando al principio, bueno, evidentemente la mirada era hacia adelante y todos decíamos, pará, si no mostrás lo que te dejaron, como va a ser muy difícil salir del desastre que dejaron, guarda porque te van a terminar achacando la culpa a vos. Bueno, Sola está de acuerdo con eso, pero uno de los temas que me parece uno de los más fascinantes del momento en la comunicación política de gobierno es el siguiente. Cuando preguntamos a la gente, usted para votar, toma en cuenta la publicidad, toma en cuenta lo que dicen los medios de comunicación o lo que dicen sus amigos. Los amigos, 76%. Con un tema más, en tiempo contemporáneo hay amigos que vos tenés que nunca les has visto y que viven en España. O sea, para Jaime Durán Barba, la clave de la comunicación son las redes sociales. Yo estoy muy de acuerdo, a mí me fascinan las redes sociales, además siempre desaparece por acá el Twitter, ¿no? Pero es realmente lo único. Veamos qué es lo que opinaba Antonio Sola. De lo segundo que yo veo es que la comunicación de un gobierno no solo puede ser las redes sociales, no solo puede ser Facebook, ¿no? Ese es un tema que muchos objetan, que el Facebook le ayudó a Jaime Durán Barba, a Marcos Peña, a ganar, a tener una campaña electoral ganadora. Ahora, lo que te hace ganar en campaña no necesariamente es lo que te ayuda a comunicar gobernando. No, por supuesto que no. Es que no tiene nada que ver la política de comunicación en un gobierno con la política de comunicación en una campaña electoral. Son dos animales distintos. Absolutamente, y además la intensidad y los tiempos son totalmente distintos. Por eso, en un gobierno uno necesita mayor profundidad, mayor tiempo comunicando y comunicando bien. Por lo tanto, solo las redes sociales no te sirven hoy, ¿no? Las redes sociales no son prescriptoras de nada, no son prescriptoras ni siquiera del voto. La televisión es prescriptora del voto, la radio es prescriptora del voto. Es decir, tiene capacidad de influir en la decisión de voto de las personas. Las redes sociales todavía no. ¿Todavía no? No. Qué tema, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri evidentemente tiene una estrategia de hacer mucho foco, especialmente en Facebook. Bueno, Macri está en Snapchat, en estas redes nuevas que usan los chicos jóvenes y capaz que sea una forma de llegar a ellas. Ahora, Antonio Sola dice, guarda, mucho más importantes son los medios de comunicación tradicionales y que uno creía medios muertos. Por eso te propongo que te quedes en esta hora de Maquiavelo, porque si te interesa la comunicación política, este debate no te lo podés perder. La hora de Maquiavelo.
Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Izquierda-derecha. Bueno, le digo con quiénes estamos, porque es interesantísimo este debate, si en la comunicación de gobierno, ¿qué conviene usar? Las redes sociales, los medios de comunicación, los dos. Jaime Durán Barba dice, hoy pasa todo por las redes sociales. Antonio Sola dice, la clave son los medios tradicionales que uno creía medios muertos. Le digo con quiénes estamos. Alberto Arévalos, bueno, hoy trabaja en una consultora que se llama Millennium Group, sí. Pero fue el director de comunicación de Google y de Facebook hasta hace poquito, para América Latina. O sea, algo más o menos del tema, algo entiende. Además es, entre otras cosas, es consultor de comunicación política. Laura García se dedica a ver si lo digo bien, a medir el impacto de la comunicación en los medios tradicionales y en las redes sociales. Y mide justamente su interacción. O sea, alguien que entienda más del tema en Argentina creo que no existe. Y lo tenemos a Orlando D'Adamo, pero vamos a empezar. Orlando D'Adamo, usted sabe que dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, nos trajo la otra vez una encuesta nueva, y hay una que me llamó mucho la atención, que es, con todo esto de los... Aparecen los... Primero, bueno, obviamente van apareciendo cada vez más casos de corrupción, pero lo del hombre López, José López, tirando los bolsitos de dólares por la pared del convento, 9 millones de dólares embolsados, creo que abre una categoría nueva dentro de la historia de la opinión pública argentina. ¿Podemos ver qué dice la gente de la culpabilidad o no de Cristina? Respecto de las causas judiciales que tienen abiertas la expresidente Cristina Fernández, ¿usted cree que es culpable y no irá presa 45? ¿Es culpable e irá presa 24? ¿No es culpable y no irá presa 14%? ¿Y no es culpable e irá presa 10%? Ahora, yo veo que es culpable y estamos más o menos... 69. Es casi un 70%. Sí, fíjate que aparece como siempre el famoso núcleo duro K que venimos arrastrando de hace años, que siempre hablamos, lo tenés el 24. 24. El no es culpable, y yo diría el ultra duro... más fuerte es el que piensa que además la van a victimizar y la van a meter presa aunque no sea culpable, ¿no? Desde ese punto de vista, la verdad sorprende el 69 más que el 24, que es histórico, ¿no? Por eso yo me pregunto, ¿no será que llegó el momento de, pero eso quizás es para otro programa, ¿no?, de proponerle a la opinión, de que el gobierno le proponga a la opinión pública entender que todo esto que está pasando, que aparece en Pérez Corradi, que lo encuentran en Paraguay, que era el tipo que había asesinado, bueno, no se sabe si para quién, si para Aníbal Fernández o para alguien más alto todavía, y aparece López con los bolsos. Si todo eso no le sirve al gobierno para decir, miren muchachos, no es solamente que esta gente era una banda de ladrones, narcos, sino que todo ese Estado nos sirve, que todo el Estado ese que generó tanto atraso nos sirve. Digo porque la semana que viene el 9 de julio y es el Bicentenario. Capaz que se pueda por ahí empezar a introducir en la mente de la gente que todo lo que dejó el kirchnerismo / peronismo nos sirve, ¿no? Mira, yo creo que, la verdad que me quedaba pensando en lo que decías al principio, hay una cosa que hay que reconocer de la década ganada, que cambió el concepto del hombre de la bolsa. El hombre de la bolsa, antes la gente se asustaba, ahora la están esperando en todas las casas, que venga el hombre de la bolsa. No, ahí dicen que hay gente que se pone cartelitos en las casas que dice, aquí convento, ¿no? Pero yendo a esto, creo que esta imagen del baúl lleno de dólares
todas las imágenes que vimos en el último tiempo tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública, porque la gente vio cosas de una envergadura. Primero la rosadita, contando la plata, y acá directamente tirándola en bolsos. De la gente que vio esto, ¿cuántos han visto un fajo completo de esos alguna vez en su vida? Y más aún, dijeron que era propio, ¿no? Por lo tanto, el impacto de la gente es decir, esto ya tiene una dimensión, a la cual acá tenemos una opción. Para mí la opción es, si nos acostumbramos a esto, y esto, entonces ya ahí sí que se perdió totalmente la oportunidad. Y la otra opción es, la gente va a querer muy pronto ver culpables y va a querer que estén presos. Claro. Si esto no sucede y los tiempos judiciales no suelen ser favorables a estas cosas, en los tiempos de la opinión pública va a haber un desfasaje y ese desfasaje puede volverse en contra. Ojalá sea la oportunidad de dar vuelta a la página. Y de pensar que se le puede explicar a la opinión pública argentina que esto no es solamente obra de un par de chorros que estaban en un gobierno en particular y que con que ahora tengamos menos chorros ya está, sino quizás explicar que se armó un esquema de gobierno y de Estado para poder chorear todo lo que se choreó, ¿no? Pero bueno, viene el 9 de julio, el programa que viene vamos a hablar en profundidad de ese tema. Laura García, experta en medir medios. Alberto Arévalos, que trabajó para Google, para Facebook. ¿Quién tiene razón? Jaime Durán Barba, que dice, hoy lo que importa es lo que te dicen tus amigos a través de las redes sociales para decidir el voto, o son los medios tradicionales, como dice Antonio Sola. Mira, a mí el primer error, si querés, del debate, me parece que el primer problema es la falta de mensaje. Si antes de saber por dónde lo vas a decir, tendríamos que estar discutiendo qué vas a decir. Y este es un gobierno que carece de relato o de narrativa. Si a todo esto, otro de las críticas de Antonio Sola era eso, ¿no? Le decía, Macri tiene que generar su propio relato. Y eso es lo que no hay. Después tenemos que discutir por dónde, pero a mí me parece secundario. Y me parece que enamorarse de un canal u otro es absurdo. Hay gente que no usa redes sociales y no está ahí, y son ciudadanos que votan. Sí, bueno, hay un tercio de los argentinos, aclarémoslo, que no tienen ni acceso a Internet. Establecer esas cosas así absolutistas de que el 75% de la gente es influenciada por sus amigos. ¿Y esos amigos quién los influencia? Claro. ¿Sí? Entonces me parece que la postura de Durán Barba es como militante de las redes sociales, que obviamente las tenés que utilizar, es imposible no utilizarlas, pero pensar que todo puede ir a través de ahí, parece que no es correcto. Sí. Laura, vos medís todo el tiempo los medios, cómo impacta la comunicación de los gobiernos, de las empresas, en los medios tradicionales y en las redes sociales. A ver, yo creo que las redes sociales son complementarias, son fundamentales hoy en día, pero principalmente para escuchar, para conocer la reacción del otro, para conocer qué está pensando el público, porque ahí sí tenemos un nivel completamente distinto de los medios tradicionales. Ahora, creo que decir que quedarnos en el absolutismo de las redes sociales y descartar a todos los otros medios, me parece que no tiene sentido tampoco, porque estamos, digamos, en el gobierno vos tenés que comunicar para todos. Y ese todos, como vos decías recién, no todo el mundo utiliza Facebook, no todo el mundo utiliza redes sociales. Muchas veces tienen acceso a las redes sociales, pero no las usan. Para la campaña fue muy útil el Facebook, ¿no? O sea, el PRO usó mejor que nadie. Pero te puedo decir una cosa, acá hay dos cosas. Una cosa es Facebook como plataforma publicitaria, que es lo que es Facebook, básicamente. Facebook te dice, yo tengo una audiencia de 1.300 millones de personas, claro. ¿A quién querés llegar? ¿Con qué perfil? Es una plataforma publicitaria. Lo que dice Durán Barba, que la gente se influencia así entre ellos, claro. Ahí hay un tema. En épocas de elecciones, cuando la cosa se calienta, hay gente que se desamiga de los que no opinan como ellos. Puede ser. Y hay mucha gente que tiene un amigo de muchos años que uno es K, el otro no es K, se dejan de hablar. O dicen no lo quiero seguir o no lo quiero ver. Entonces, ¿dónde está la influencia? Si te refuerza el mismo mensaje constantemente. Claro, sí. Es como estar en un bar y discutir con un tipo con el que no está de acuerdo, te tirás con la taza de café. La gente se expone a la información concordante con sus puntos de vista. Esto es así. Hay un término científico, dicen las disonancias cognitivas. La gente no quiere escuchar lo que no está de acuerdo. No, y cuando lo escuchás, la disonancia cognitiva te permite procesarlo de otra manera. Es decir, dicen esto, pero en realidad no cuentan todo esto. Los kirchneristas con
con respecto a la corrupción. Es decir, les genera una disonancia muy grande y dice, bueno, pero esto nos quieren quitar lo que hemos logrado, agregan más información. Bueno, al principio era cuando fue lo de la Rosadita, había unos actores que decían, no, pero para mí esto es gente contando plata. Sí, ahora gente donando al convenio. Tirando plata pero en bolsos. Volviendo al anterior, que yo coincido absolutamente en todo lo que han dicho, me parece que nos olvidamos de varias cosas en este análisis que han hecho, yo diría, sobre todo el de Durán Barba. Me parece mucho más realista lo que dice Sola, porque es más equilibrado y no cae en la postura dogmática de con esto solo alcanza. Primero, la cantidad de gente, como decíamos recién, que está conectada a las redes. Segundo, ¿para qué usan las redes? Porque también la tienen que usar para la política. Y es muy poco la gente que usa, en proporción al total, las redes para la política. Sí. Y por último, por lo menos las mediciones que nosotros hemos hecho, la televisión sigue siendo el principal vehículo por el cual la gente conoce a los políticos. Sí. Ahora, de ahí a cómo decide su voto, bueno, hay toda una serie de lecturas sobre el comportamiento electoral que te dicen que hay gente que es fiel a los partidos, quedan, en Argentina pocos, pero quedan, el Partido Justicialista los tiene. Hay zonas del país donde siempre te votan igual, por ejemplo. Sí. Y hay otras que no. Capital puede votar cualquier alternativa posible. Y por lo tanto, hacer una predicción de que con esto solo soluciono esto, porque el 76% de las personas... Bueno, pero yo me quiero poner en defensor de Jaime Durán Barba, y yo recuerdo que en la campaña, quizá la estrategia central de Macri fue visitar gente, ir a la casa de gente humilde, y pedirle que esa gente la posteara la visita en el Facebook, y después el mismo aparato se encargaba de difundir esa visita. Por lo tanto, visitando, no sé a cuántos, habrá ido a tomar el mate con 50 personas en toda la campaña, estuvo con medio país. Eso fue una estrategia central. Y ahora el gobierno, esto lo escuchamos hace poco, sobre todo tanto María Eugenia Vidal como el presidente, volvieron, o los militantes del macrismo, volvieron otra vez a esos timbreos / Facebook. O sea, para la campaña evidentemente sirvió muy bien. Pero nadie dice que no sirva, claro que sirve. Claro, pero no se le puede transformar en la sola herramienta. Y acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la comunicación del gobierno, no de la campaña, que es completamente diferente, tiene otros objetivos, tiene que tener otro relato además, que no lo tiene en el caso en este momento del gobierno. Entonces, estamos comparando cosas que no son comparables. Lo que está diciendo Sola es que como comunicación de gobierno tiene que utilizar todos los canales posibles, no cerrarse solamente en uno. Y tiene razón. Claro. Hay algo interesante. Perdóname, Laura, quería mostrar un gráfico justamente de Global News que es muy interesante, que por ahí no se entiende del todo, pero les digo qué significa esto. Significa cómo repercutió en las redes sociales el caso de los bolsitos de López, ¿no? Y fíjense qué interesante. Las redes sociales lo que hicieron fue replicar lo que decían los medios. Claro. O sea, es al revés. Bueno, algo que es interesante también es entender que los medios sociales tienen una intimidad, tienen una forma de interacción diferente y las personas los sienten más cercanos que a los medios tradicionales. Claro. También porque sienten que es algo que está con ellos. Entonces, en una campaña son sumamente útiles. Este esquema que vos comentabas recién es muy interesante porque es como que entró en mi casa, entró en la casa del otro, pero yo también siento que entró en mi casa. Entonces, el esquema es perfecto. Ahora, vos tenés que comunicar gobierno, es diferente. Es muy diferente. Es diferente. Acá lo que vemos claramente es cómo, cuando la noticia en un caso aparece primero, aparece en la televisión, y algunos influenciadores, periodistas influenciadores, a través de los medios sociales empiezan a hablar del tema. Y después, lo interesante también es cómo lo toma la gente. Y esto es, la gente lo toma de alguna manera superficial, irónicamente. Hay muchos chistes. Lo que estuvo bueno en las redes sociales con el caso de López es que yo no recuerdo un caso donde se hayan hecho más chistes, memes, le dicen, con los que hacen esas fotos, esos fotomontajes muy divertidos. No recuerdo un caso con más chistes y memes que ese. Lo que pasa es que el caso es tan increíble, es tan cinematográfico, que si vos lo podés hacer una película y contás que en un gobierno pasó una cosa así, qué exagerado. Un tipo que estaba fumado ese día y se le ocurrió una historia imposible. A mí me parece que hay algunas cosas que se han dicho recién que son muy correctas. El gobierno no tiene relato y es una falencia gravísima. Uno de las críticas que hacía Antonio Sola, aquí, que le falta un relato convocante. Mi pregunta es, ¿servirá el 9 de julio? Bicentenario de la independencia, para justamente charlando hace poco con un veterano consultor que sabe mucho, Enrique Nardelli, decía, ¿por qué no aprovechamos la historia de la Argentina de un gran éxito que tuvimos
llegando al primer centenario y que después ese éxito lo desinflamos para que Macri convoque, bueno, volvamos a estar entre los mejores del mundo, ¿no? Algo como para decir, bueno, la paso mal ahora, no puedo pagar la luz, pero tengo una Pero eso, visión. digamos, sería un gesto. A mí me parece que el problema es de concepción de la comunicación, y creo que alguna vez lo hablábamos con vos, de cómo los políticos conciben la comunicación en la Argentina, ¿sí? Y me parece que a nivel del gobierno no hay una concepción clara de que hacer política es comunicar. Claro. ¿Sí? Y comunicar no es hablar, comunicar es persuadir. Había un expresidente que hablaba mucho de persuadir, ¿no? ¿Te acordás de Alfonsín? Alfonsín, Bueno. Estoy persuadido, pero estaba él persuadido. Pero ¿no? está Quería bien, bueno, persuadir. pero si no empezás por vos, digo, a la gente hay que convencerla, no es solamente hablarle. Y convencerla implica qué palabras utilizás, cómo las decís, quién las dice, cuándo las dice, qué hay detrás de las palabras que decís. Hablando de, hacemos una pequeña pausa, Alberto, pero el quién las dice y cómo las dice es un tema que vale la pena para terminar. Mínima pausa y ¿es Macri al que hay que preservar de la comunicación de malas noticias y mandar a comunicarlas a Aranguren, por ejemplo, que es el que anunció los tarifazos? O quizá deba ser Macri, ¿eh? Es un tema. La hora de Maquiavelo. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La hora de Maquiavelo. Claro, empezamos hablando de redes sociales, sí o no, medios tradicionales, sí o no, quién gana, pero claro, la cosa es el fondo, ¿no? Si el gobierno necesita quizá un relato como tenía Cristina, ¿no? A ver, yo creo que ahí hay un punto que es esencial. Creo que el gobierno se quiso sentir tan lejos del relato, porque no estaba con el relato anterior, que no quiere tener un relato. Claro. Lo que pasa es que para salir de un relato tenés que tener otro. Claro. Y hoy la comunicación es... lo primero que se busca es cuál es la historia que hay para contar. Claro. No es solamente qué voy a comunicar, hay una historia para contar. Entonces, esto es lo primero, creo que ahí hay un punto clave. Hay que tener un nuevo relato, hay que construir un nuevo relato. Ahora, relato no quiere decir una mentira. Claro, lo que hizo el kirchnerismo fue instalar que relato era mentira, mentira sobre la inflación, mentira sobre los pobres, mentira sobre el pasado revolucionario heroico de los Kirchner, que no fue tal. Pero cambiemos la palabra, digámosle narrativa. Narrativa. ¿Okay? Bueno, olvidemos la palabra relato. En inglés, storytelling. Eliminemos la letra K del abecedario también, si a alguien le molesta, digamos, hilogramo, hilo. Pero lo que queda es que necesitas una narrativa. Y lo que la narrativa te da es el marco que justifica lo que haces y hacia dónde vas, porque un gobierno básicamente es hacia dónde vas. Sobre todo en un momento la gente donde puede decir, bueno, hoy tengo que pagar más esto porque sé que tal día la gente después de tener la casa padeciendo. Exactamente. Y cuando no se lo pones a la gente, le sacás la esperanza de alguna manera. O le dejás la instalación de un relato a la oposición. Bueno, ese es el problema. Si vos no, y tomo la tuya, si vos no te ocupás el espacio, alguien lo ocupa. Alguien te va a ocupar y te va a imponer su relato y después van a tener un problema aún más grande. Es decir, valores, visión de futuro, perspectiva de por qué hacemos las cosas, esperanzador, plausible. El sacrificio, que no es menor para mucha gente, casi todo el mundo está pagando un montón de guita del aumento de tarifas. Y hay otra cosa, sin una narrativa, es decir, si quien instala la narrativa, quien instala el relato de la oposición,
Eso tiene consecuencias políticas, porque te pone a la defensiva, te pone a reaccionar constantemente, perder la iniciativa. Y lo peor que te puede pasar en política, eso lo sabe cualquiera que está en política, es perder la iniciativa. Bueno, aquí más de una vez han estado corriendo detrás de las cosas. Ya varias veces. Bueno. Si vive, supongo que debe vivir todavía un semiólogo norteamericano que se llama George Lakoff, ¿no? que escribió un famoso libro que decía, no pienses en un elefante. El elefante es el símbolo de los republicanos en Estados Unidos, los demócratas tienen el burrito. Y claro, si vos pensás, vos decís, no pienses en un elefante, y vos cerrás los ojos y pensás en el elefante, no te sale otra cosa. Lo que decía es, no te montes sobre los relatos de la oposición, hacé el tuyo. Y quizá eso le faltaría, quizá cuando a Macri le dicen, gobierna para los ricos, ¿no? Por ahí inventar un relato que lo supere a eso. Además que tiene que ser coherente en sí mismo, porque es lo que la gente necesita. Todos necesitamos entender en qué proyecto estamos, pero lo necesitamos desde lo cotidiano, en todo sentido, ¿no? Así que sí, la narrativa ¿Creen que para el 9 de julio bicentenario, así como Kirchner lo aprovechó el 25 de mayo en 2010 para hacer, no sé, un gran show, qué sé yo, y había un cierto optimismo porque empezaba a rebotar la economía, le sirvió aparentemente que Macri pueda aprovechar el 9 de julio quizá, no para hacer una cosa así bombástica, pero por lo menos para inaugurar un relato? Mira, los relatos se basan muchas veces en momentos míticos de la historia de los países. Pues fíjate que llevándolo al extremo, Chávez desenterró a Simón Bolívar y le cambió el nombre al país, ¿no? O sea que se puede hacer cualquier cosa con el pasado. Ahora, el asunto es qué van a hacer y qué van a poner. La oportunidad es buena, pero tenés que tener un contenido para aprovecharlo, si no va a pasar como una cosa más. ¿Qué les recomendarías para cerrar? Te dejo cerrar a vos, Alberto. Mira, yo escuché que iban a tratar de hacer una fiesta lo más low profile posible. Sí, yo escuché de empanada y vino, cosa que me parece muy bueno. Y siempre creo que todos estamos de acuerdo que si bien la formación del primer gobierno el 25 de mayo fue importante, realmente la fecha de este país es el 9 de julio de 1816. Eso me enseñaron en la escuela. En el interior, sobre todo, es el 9 de julio. Nosotros cortamos las cadenas con el Capital Imperio español. En Capital es el 25 de mayo. Es el 9 de julio. Entonces yo creo que esta fecha tendría que ser, quizás sin todo el exceso kirchnerista, pero sí. Pero si empiezan ya chiquitos, es difícil que eso sea un punto de partida de lo que vos estás proponiendo. Claro, nadie le pide fuerza bruta lo que pasa o qué sé yo. Insisto, esto es parte de una concepción. Si vos te definís por la negativa, vas a tener un mensaje negativo. Si vos te definís, en vez de definirte por la positiva, es decir, ¿qué soy yo? Ellos están diciendo lo que no son. ¿Pero qué son? Claro. Ya sabemos que no son K, pero ¿qué son? Eso es lo que no han podido contar. Y eso alguien lo va a llenar por ellos. Y ese es el peligro para ellos. Fíjate que en la campaña había un spot de Macri que era justamente buscaba definirse por la positiva, ¿no? Decía, no quiero más el país de esto o lo otro, sino de esto más vamos lo otro. a analizar para la próxima el spot de la empanada, por ejemplo, que una serie de spots que está bueno, eso es una especie de storytelling. Lo que pasa es que me parece que tiene que ir un poco más allá solamente de la publicidad. No alcanza con un spot. No, y con una empanada tampoco. Alberto Arévalos, bueno, le recuerdo, el hombre ex director de comunicación regional de Google y de Facebook, para que lo tengan en cuenta. Laura García de Global News, que mide justamente la comunicación en las redes sociales y en los medios, y Orlando D'Adamo, bueno, de la Universidad de Belgrano, usted ya lo sabe, y yo le digo, quédese mirando La Hora de Maquiavelo en YouTube.